¿Qué está pasando para que tantos corredores de élite hayan elegido la misma carrera este año? ¿Por qué atletas que nunca pisan el mismo circuito ahora quieren estar todos en el mismo punto del mapa? ¿Y por qué algunos están hablando de récords imposibles como si fueran algo normal? Hay movimientos que nadie está explicando. Hay nombres que no deberían coincidir pero van a coincidir. Y hay algo enorme que se está preparando, mucho más grande de lo que están contando. Si todo sale bien, este podría ser el día que cambie la historia del maratón. Y sí, hay detalles que te van a sorprender. Algo no encaja. En un calendario lleno de grandes maratones, todos están mirando al mismo sitio. En los últimos años, una ciudad que casi nadie tenía en el radar se ha convertido en el lugar donde todos quieren correr. Campeones olímpicos. Campeones del mundo. Atletas con récords impresionantes. Y ahora, para este año, no solo repiten, se traen compañeros de entrenamiento, rivales directos y hasta debutantes dispuestos a arriesgar su carrera en una sola apuesta. ¿Por qué? ¿Por qué tantos corredores de élite están señalando la misma fecha en rojo? ¿Por qué algunos están rechazando otros maratones muy famosos solo para estar aquí? ¿Y por qué, de repente, también las mujeres más fuertes del planeta han decidido que esta es la carrera que no se pueden perder? Cuando ves la lista completa de nombres, no parece un simple maratón. Parece una final mundial, pero sin medallas oficiales. Como si todos supieran algo que aún no han contado. Ese es el misterio. Y para entenderlo, primero hay que ver quién viene y qué traen en las piernas. Peres Jepchirchir. La mujer que aparece en los días grandes y siempre cumple. No falla. No duda. No se rompe. Cada vez que se pone un dorsal, el mundo mira. Y este año ha elegido Valencia. Eso ya lo dice todo. Amane Berizo. La única capaz de convertir este circuito en un misil. La misma que aquí corrió uno de los tiempos más rápidos de la historia. Conoce cada curva. Conoce cada kilómetro. Y vuelve porque sabe que aquí puede recuperar su corona. Joyceline Jepkosgei. Elegante, silenciosa, peligrosa. Nunca hace ruido, pero siempre aparece donde importa. Y cuando encuentra su ritmo, las demás desaparecen. Y esto no termina aquí. Detrás viene una generación de atletas jóvenes que están corriendo medias por debajo de 1 hora y 7 minutos. Chicas sin miedo, sin presión y con una ambición enorme. Atletas que pueden arruinar el plan a cualquier favorita sin que nadie las haya visto venir. Lo más sorprendente no es que estas mujeres estén aquí. Lo sorprendente es que todas hayan elegido la misma carrera, el mismo día, el mismo circuito. Eso no pasa por casualidad. Cuando un cartel así se junta, es porque algo muy grande está a punto de ocurrir. Y ahora sí, después de ver lo que traen las mujeres, vamos a ver lo que traen los hombres. Porque la cosa no se queda corta. Sisai Lemma. El hombre que ya ha volado aquí antes y que vuelve porque sabe que este circuito es el único donde puede aspirar a algo aún más grande. No viene a participar. Viene a demostrar que su mejor versión todavía no ha salido. Amanal Petros. El europeo que está rompiendo todas las reglas. No tiene miedo de enfrentarse a africanos. No tiene miedo del ritmo. Y este año llega más fuerte que nunca. Haile Mariam Quiros. Un corredor tan rápido que, cuando está fino, hace que los ritmos imposibles parezcan normales. Este tipo es peligroso. Muy peligroso. Hilary Kipkoech. Explosivo. Impredecible. Si encuentra un grupo que le marque el paso, puede destrozar cualquier previsión. Edward Cheserek. Una leyenda en la pista que poco a poco se está convirtiendo en una amenaza real en maratón. Aún no ha mostrado su techo. Y eso es lo que da miedo. Pero no solo vienen figuras consolidadas. Este año llegan debutantes que han corrido medias maratones en menos de 1 hora. Corredores que nadie tiene en mente hasta que de repente aparecen en pantalla dejando a todo el mundo con la boca abierta. Valencia tiene una habilidad especial para convertir desconocidos en estrellas. Y este año la lista de sorpresas posibles es larga. Algo está pasando y nadie lo está diciendo claramente. Un cartel así no aparece de repente. No es casualidad. No es suerte. No es porque sí. Cuando juntas a las mujeres más rápidas del mundo, cuando traes a los hombres que pueden correr por debajo de 2 horas y 2 minutos. Cuando tienes debutantes con medias imposibles y cuando todos, absolutamente todos eligen el mismo circuito, entonces entiendes que aquí hay algo más. Valencia tiene un recorrido tan rápido que asusta. Rectas interminables. Curvas suaves. Liebres preparadas al milímetro. Y un clima que, cuando acompaña, convierte cada paso en un ataque directo al reloj. Y claro, las marcas lo saben. Los entrenadores lo saben. Los atletas lo saben.
Por eso están viniendo todos. Por eso están moviendo piezas que no se suelen mover. Por eso hay países enteros apostando por esta carrera como si fuese una final mundial. Este no es un maratón cualquiera. Es una oportunidad única. Un escenario que podría cambiar carreras. Marcar récords. Y dejar a mucha gente con la sensación de haber visto algo irrepetible. Y si todavía queda alguna duda, lo que viene ahora la borra por completo. Aquí es donde todo toma otra dimensión. Porque no estamos hablando solo de grandes nombres. Estamos hablando de dos guerras paralelas que van a ocurrir al mismo tiempo, en el mismo recorrido, con la misma tensión y con una diferencia mínima entre quien hace historia y quien se queda atrás. La guerra entre las mujeres es pura estrategia. Pérez Yepechirchir corre con una inteligencia brutal. Nunca se acelera de más. Nunca se deja arrastrar por el caos. Es fría. Es precisa. Y cuando queda poco, aprieta como si estuviera empezando. En cambio, Amane Berizo es más impredecible. Si tiene el día bueno, se va. Se va sola. Se va sin mirar atrás. Y entonces la pregunta no es quién la sigue, sino quién sobrevive. Joyce Line Jepkosgei es la que puede romper el guión. No le hace falta liderar. Solo necesita que las otras dos se vigilen demasiado y en ese hueco, ella aparece. Esa es la primera guerra. Tres estilos totalmente distintos chocando al mismo tiempo. Tres maneras de entender el maratón. Tres visiones del mismo objetivo, ganar aquí. Y luego están ellos. La artillería pesada. Corredores que no vienen a especular. Corredores que salen a ritmos que para el resto del planeta ni siquiera son trotes rápidos. Sisai Lemma puede arrastrar a todo el grupo a un ritmo imposible. Amanal Petros puede aguantar ese ritmo más de lo que muchos creen. Los debutantes pueden convertir el primer medio maratón en un campo de batalla. Y los etíopes más jóvenes van a correr sin miedo, sin piedad y sin frenar. Aquí no gana el más fuerte. Gana el que no se rompe. Gana el que toma la decisión correcta en el momento correcto. Gana el que está dispuesto a sufrir un poco más que el resto. Dos guerras. Dos historias paralelas. Una sola línea de meta. Y lo más loco, es que todavía queda lo más importante. Hay algo que todo el mundo está pensando, pero casi nadie se atreve a decirlo directamente. Que este año, en este circuito, con este cartel, el récord del mundo está sobre la mesa. No es un sueño. No es una exageración. No es una locura. Es una posibilidad real. En el lado de los hombres, la ecuación es simple. Un recorrido rápido. Un clima estable. Liebres marcando ritmos perfectos. Y un grupo de atletas que ya han demostrado que pueden correr cerca de tiempos imposibles. Cuando juntas todo eso, el reloj deja de ser un enemigo y empieza a ser un objetivo. Hay nombres capaces de correr por debajo de 2 horas y 2 minutos. Hay debutantes que pueden romper el guión. Y hay corredores que ya han volado en este mismo circuito. Esa mezcla puede generar el día perfecto. Un día que aparece una vez cada muchísimos años. Pero lo más sorprendente está en las mujeres. Porque el duelo entre Pérez Yepechirchir y Amane Berizo no es solo una pelea por ganar. Es una pelea por ver quién puede correr más rápido que todas las demás en la historia. Yepechirchir tiene la regularidad. La precisión. La cabeza fría. La capacidad de acelerar cuando ya no queda nada. Berizo tiene el punto de locura que necesita cualquier récord. Cuando está fina, crea ritmos que parecen de otro planeta. Y ya ha demostrado aquí que puede hacerlo. Si ellas dos se enganchan desde el inicio, si deciden no guardarse nada, si las condiciones acompañan, podemos ver algo que muchos van a recordar toda su vida. Un récord. O dos. O algo incluso más grande. Porque este año, por primera vez, no es una misión imposible. Es una amenaza real. Y lo saben los atletas, lo sabe la organización y ahora lo sabes tú también. Hay algo que hace que esta carrera sea todavía más impredecible. Algo que ni las favoritas ni los favoritos pueden controlar. Los debutantes. Porque un atleta que corre aquí por primera vez puede ser cualquier cosa. Puede desinflarse en el kilómetro 30 o puede romper el ritmo de todos desde el principio. Este año llegan debutantes que han corrido medias maratones por debajo de 1 hora. Chicos que vuelan desde el primer paso. Chicos que no tienen miedo a nada, ni siquiera a los campeones que tienen delante. Y lo más loco es que algunos llegan sin presión, sin expectativas, sin atención mediática. Corren libres. Corren sueltos. Y cuando un debutante viene sin miedo, todo puede pasar. Todo. En las mujeres ocurre lo mismo. Llega una nueva generación que está cambiando la forma de correr.
Atletas rapidísimas, jóvenes, con hambre. Chicas que no respetan jerarquías. No esperan. No observan. Atacan desde el inicio. Y aquí está el peligro. Porque las favoritas pueden planear su ritmo. Pueden estudiar a sus rivales. Pueden anticipar estrategias. Pero no pueden anticipar a alguien que nunca ha corrido esta distancia y que de repente empieza a empujar como si fuera una carrera corta. Un debutante puede encender la mecha. Puede romper el grupo. Puede obligar a las demás a correr más rápido de lo previsto. Y eso, en un día perfecto, es justo lo que convierte un maratón normal en un maratón histórico. Este año, más que nunca, los debutantes no son una incógnita. Son una amenaza real. Y podrían ser la mayor sorpresa de toda la carrera. Voy a decirlo claro. Con este cartel, con este circuito y con la forma en la que llegan los atletas, este maratón no se va a decidir por detalles pequeños. Se va a decidir por decisiones valientes. En las mujeres, la pelea está entre dos mundos completamente distintos. Pérez Yepechirchir tiene la cabeza más fría del circuito. No pierde el control nunca. Y si llega fuerte al último kilómetro, es prácticamente imbatible. Pero Amane Berizzo no corre con control. Corre con fuego. Corre con esa mezcla de riesgo y talento que puede destruir cualquier táctica previa. Si tiene su día bueno, puede dejar atrás a cualquiera. Incluso a Yepechirchir. Mi predicción es simple, la carrera femenina se va a romper mucho antes de lo esperado. No va a ser una batalla táctica. Va a ser un golpe de fuerza. Y la ganadora será la que aguante esa locura sin mirar el reloj. En los hombres, la ecuación es todavía más peligrosa. Sisai Lemma es el más completo. El que mejor entiende este recorrido. El que puede aguantar ritmos absurdos sin descomponerse. Si la carrera sale rápida desde el inicio, él es el que más puede beneficiarse. Pero ojo. Amanal Petros está llegando en un momento espectacular. Europa quiere demostrar que puede competir de tú a tú y Petros es el mejor representante de esa nueva realidad. Si se engancha al grupo bueno, puede pelear hasta el final. Y luego están los debutantes. Aquí puede haber una sorpresa enorme. Uno de ellos podría reventar el ritmo, romper el grupo y dejar a medio mundo sin palabras. Mi apuesta final es esta, la carrera masculina se va a decidir en el último tramo. No antes. Y el ganador será aquel que tenga la sangre fría para no caer en la trampa de los ritmos suicidas. Y sobre los récords, voy a decirlo como es, si las condiciones acompañan, este puede ser el día en que uno, o incluso dos récords, se tambaleen. No es una fantasía. No es amarillismo barato. Es una posibilidad real con los nombres que están sobre la mesa. Es un maratón que puede cambiar la historia. Y no lo digo por exagerar. Lo digo porque, después de ver este cartel, ya no sería una sorpresa. Este año no estamos viendo un maratón más. Estamos viendo el punto exacto donde todo puede cambiar. Atletas que vienen a hacer historia. Debutantes que pueden destrozar cualquier plan. Favoritas y favoritos que están listos para correr más rápido que nunca. Y tú y yo vamos a vivirlo juntos. Dime en los comentarios quién crees que va a sorprender. ¿Quién gana? ¿Quién rompe el reloj? ¿Y quién se lleva el día más grande de su vida? Porque si algo está claro, es que Valencia está a punto de explotar. Mira este video ahora. Te va a ayudar a entender por qué los Elite están corriendo como nunca antes. Nos vemos allí.